Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias. No falla. Si la aplicación es gratis, el producto eres tú. Redes sociales, búsquedas en Google, compras online, fotografías, una fecha, un tuit, todo vale. En la economía digital, nuestros datos son la nueva divisa. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu ubicación? Pero, ¿por qué hay tanto interés en descifrar esta información? ¿Dónde se acumulan esos datos y, exactamente, para qué los van a utilizar? La respuesta está en el Big Data. El reto es gestionar millones de datos a la mayor velocidad posible y, con la ayuda de algoritmos, predecir el comportamiento de los consumidores, adelantarse a nuestras preferencias. Pero, ¿somos conscientes de lo que estamos alimentando? ¿Merece la pena entregar algo tan valioso como nuestros datos sin más? Es muy probable que demos la batalla por perdida, pero en algún momento del recorrido digital nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con mi privacidad? Sostenible y renovable. Síguenos en Twitter. @sostenible_RN. La mayoría de usuarios volcamos información a diario en Internet sin pensar demasiado qué puede pasar con ella. Pero cuidado, junto a las mejoras en el almacenamiento digital que se han producido de unos años a esta parte, se ha puesto a trabajar una tecnología conocida como Big Data que promete revolucionar nuestra forma de trabajar y de vivir. ¿Se trata de una moda o el Big Data está aquí para quedarse? Hoy, en Sostenible y Renovable, hablamos con Chema Alonso, ingeniero informático y jefe de datos de Telefónica. Hola Chema, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A mí me gustaría empezar con una aclaración, porque claro, no es lo mismo un hacker que un cibercriminal, ¿no? Sí, intento explicarlo siempre a todo el mundo y además recientemente he tenido la oportunidad de hablar con algún académico de la lengua española para explicarle los matices para nosotros. Para nosotros el hacker es un investigador, alguien que lleva la tecnología a un límite más allá del que originalmente se pensó para ella y no tiene nada que ver con un cibercriminal que lo que hace es utilizar pues fallos de seguridad en sistemas, a veces descubiertos por hacker o por otros investigadores para cometer un delito, y no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros, los hackers son buenos siempre. Llamadas telefónicas, transacciones bancarias, pagos con tarjeta de crédito, búsquedas en Google, movimientos a través de las señales GPS procedentes de nuestros teléfonos móviles. Bueno, estamos generando a diario una cantidad ingente de datos y ahí es donde entra en juego el Big Data. ¿Qué es exactamente todo esto del Big Data, Chema? Bueno, la gente oye hablar mucho de Big Data, ¿no? ¿Qué significará? Big Data es una nueva manera de pensar con el mundo de los datos. Hace años teníamos dos problemas a la hora de generar información, el de generar conocimiento a través del procesado de datos utilizando sistemas informáticos. Y los dos límites que teníamos eran el almacenamiento, que era muy caro. Muchos de los oyentes seguro recordarán aquellos primeros ordenadores que venían con discos duros de 20 megas e incluso sin discos duros, que era muy costoso, ¿no? Hacer una ampliación de un disco duro de 20 megas a 40 megas era costosísimo. Entonces, primero el coste del almacenamiento y en segundo lugar la capacidad de cómputo, ¿no? Los famosos megahercios y las operaciones que son capaces de hacer los microprocesadores, pues antaño pues eran muy pequeñas. Entonces no se podía ni almacenar todos los datos que se generaban ni procesar todos los datos que se tenían en tiempo útil. Gracias al avance de la tecnología, hoy en día el almacenamiento es prácticamente despreciable, con lo cual podemos guardar todos los datos que se van generando e incluso pensar en guardar datos que inicialmente no nos dan ninguna información. Y en segundo lugar,
la capacidad de cómputo gracias a las famosas arquitecturas de cloud computing, ¿no? La famosa nube que permite escalar los sistemas hasta capacidades ingentes, pues nos han llevado a que podamos procesarlo y sacar información, ¿no? Esto, para que veamos hasta qué nivel esto sería posible hacer hoy en día, pues hablabas de cómo se generaban datos, ¿no? Pero tú cuando te estás moviendo constantemente tus brazos, ¿no? Si hubiera un sensor que estuviera recogiendo cada segundo cómo mueves los brazos, pues se podría detectar que tienes Parkinson, o que eres zurdo, que eres diestro, que estás nervioso, que estás preocupado, o que escribes bien o que escribes mal, ¿no? Se podrían llegar a sacar lo que llamamos insights, conocimiento de los datos, que si no tuvieras esa capacidad de almacenarlos masivamente y de procesarlos masivamente, sería imposible, ¿no? Chema, ¿es verdad que Twitter sabe los cereales que desayunas? Sí. Bueno, esto lo he contado muchas veces. Esto y está extraído de una charla de un gran hacker, un gran experto en seguridad que se llama Mikko Iponen, y al cual respeto y admiro. Me gusta mucho su trabajo y él lo explica muy fácil y cualquiera lo puede comprobar, ¿no? Si tú quieres poner anuncios en Twitter, te puedes sacar una cuenta, y lo que hace Twitter es comprar datos de las empresas que se llaman data brokers, ¿no? Son compañías que hacen una recolección de todos esos datos que se generan en interacciones en el mundo físico. Por ejemplo, cuando tú pagas con una tarjeta de crédito en un supermercado, o cuando vas al dentista, o cuando entras en un hotel, etcétera. En todos esos lugares están quedando datos. Los data brokers, que son grandes empresas que hay por el mundo, se dedican a ir a todos esos comercios, a todos esos lugares donde se están dejando datos y comprarlos. Y esos datos, una vez que se compran, se machean con las cuentas de usuario de Twitter, ¿vale? Por ejemplo, la forma más sencilla de hacerlo es siempre por el número de teléfono. El número de teléfono es algo que suele estar asociado a tu tarjeta de crédito, es algo que suele estar asociado a tu cuenta de Twitter, es algo que asociamos y dejamos en nuestras fichas de cliente en hoteles, etcétera, ¿no? Todo es cuando se mezclan todos esos datos. Empresas como Twitter pasan de vender impactos, es decir, ya no te vendo que te voy a poner el anuncio 1000 veces, a vender lo que sean audiencias. Te dejo seleccionar a qué tipo de audiencia se lo quiero poner. Solo lo voy a poner 35 veces, pero se lo voy a poner a 35 personas que coman cereales y que estén embarazadas de entre 3 y 6 meses, ¿no? Y eso es cómo funciona la magia de los famosos servicios gratuitos de Internet, ¿no? Que al final pues tienen su modelo de negocio por detrás y muchos de ellos están basados en datos. Todo vale, hay cosas sorprendentes, hasta el flujo de clics cuando tú estás navegando. Sí, claro, el flujo de clics dice mucho de ti. Puede decir y cómo mueves el ratón, puede decir si tienes un problema de visión. Yo le podría vender a una empresa de gafas que tú tienes una audiencia de personas que no ven bien por cómo tienen configurado la pantalla, o cómo mueven el ratón, o si son compradores impulsivos, o si son personas reflexivas, o si leen, o si consumen más contenido audiovisual. Cada interacción que realizamos en el mundo digital deja datos, y cada interacción que haces en el mundo físico puede ser capturada por un dispositivo en el mundo digital que genere esos datos, ¿no? Esto es de tu blog. Cuentas. Miedo me das. Analizar una ubicación de un día cualquiera no tiene demasiada importancia. Pero si tú analizas una ubicación a lo largo del tiempo, a lo largo de varios días, es distinto. Porque eso puede dar información de dónde vives, dónde trabajas o en qué zona realizas tus compras. Claro, teniendo la información de la localización se puede saber pues dónde duermes, en qué barrio vives. Esa información se mezcla con open data, con datos abiertos que existen. El catastro, ¿no? Pues se puede saber si eres una persona que vives en un barrio caro o en un barrio menos caro, si la casa está comprada o es de alquiler, ¿no? Y además se pueden saber tus círculos sociales, se puede saber cuáles son tus hábitos, ¿no? Tus hábitos de compra, si te gusta qué tiendas visitas, etcétera, ¿no? Hay mucha información que puede ayudar a las empresas a que te den un mejor servicio, e información que lógicamente también puede perfilarte perfectamente para que todos los servicios sean más cercanos a ti, ¿no? Es como, digamos que toda esa información
es como cuando tú llegas al bar todos los días y el camarero te pone el café que tú quieres, pues ya sabe la temperatura, si quieres 2 sobrecitos de azúcar, etcétera, pero maximizado, ¿no? Ya no es un camarero, sino es todos los servicios de internet se van adaptando a ti. Y a la gente le gusta cuando hablan de empresas como Netflix, que te analiza todo lo que hace y que va configurando todo. Lo hace porque te está analizando y sabe de ti todo, ¿no? Sabe todos tus gustos, etcétera. Y cuando hablamos de servicios como de Google, etcétera, y pues le gustan, los anuncios son adaptados a esa persona, les configuran los servicios. O sea, al final la gente disfruta de esa personalización en base a todo lo que saben de ellos sin darse cuenta. Si nuestros datos tienen un valor, ¿por qué no llegar a un acuerdo con las diferentes compañías que operan en Internet para cambiar esos datos por algo, intercambiarlo, ¿no? Ya lo está llegando, la gente lo está llegando. Ese es cuando una persona dice sí a los términos y condiciones del contrato, está llegando a ese acuerdo. Por eso hay que ser reflexivo con quién llegas a ese acuerdo, ¿no? Facebook, por ejemplo. Facebook es una empresa que tiene un negocio de datos y te está dando un servicio para comunicarte con familiares, con amigos, para promocionar tus empresas y tal. Para mí es un servicio que tiene valor. Yo conozco el negocio de Facebook, sé lo que está tomando de mí, pero para mí tiene valor ese servicio. Entonces yo conscientemente acepto ese trato. Cuando el trato, el terms and conditions, el términos y condiciones que nos plantean, me lo da una empresa que no conozco correctamente cuál es su modelo de negocio, ni sé lo que va a hacer con mis datos, ni sé lo que me va a ofertar, el valor, pues me lo pienso. Pero estamos llegando a un acuerdo cada vez que hacemos esto. Dicho esto, existen iniciativas de todo tipo. Existen iniciativas de compañías que lo que están diciendo es: dame tus datos, déjame que me lleve yo tus datos y te los comercializo y te doy dinero por ellos. Hay otras empresas que están ayudando a las personas a decirle: no, vamos a borrar los datos de los sitios donde se hayan podido quedar. Hay otras iniciativas muy interesantes que cambian el modelo en el que nosotros estamos pensando en que debe ser repartida la riqueza, ¿no? Hoy en día repartimos la riqueza en función de transacciones económicas y en función de bienes e inmuebles, ¿no? Tú pagas impuestos en función de las transacciones económicas que haces, lo que ganas, lo que vendes y en función de lo que posees, ¿no? Pero a lo mejor los datos tienen que ser en el futuro ese elemento de riqueza que hay que medir y sobre el cual tenemos que trabajar un reparto de riqueza para la sociedad, ¿no? Para tener una sociedad más justa, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas en las que los datos se están convirtiendo en el corazón de la economía, ¿no? Esto, bueno, pues te lo preguntarán en muchas ocasiones, pero bueno, está bien que lo recordemos, porque a base de repetirlo, pues nos iremos quedando con el consejo. ¿Cómo evitar, básicamente, cómo proteger nuestros datos? Yo creo que al final cada uno tiene que ser consciente del valor que tiene que ser consciente del mundo que quiere y cómo quiere disfrutar la vida, ¿no? Si tú le dices a un adolescente hoy en día: oye, no publiques cosas de tu vida personal en internet, le acabas de anular de la sociedad, porque el modelo de relación de los jóvenes ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo las personas han ido cambiando los valores a la hora de relacionarse, ¿no? El honor, la amistad, el valor, ¿no? Ha ido cambiando y hoy en día la popularidad y las relaciones a través de internet son muy importantes, y para los chavales a lo mejor es mucho más importante tener likes que tener privacidad de datos o que no sepa sus fotos, que no se suban sus fotos. Yo al final lo que le digo a la gente es que tiene que ser consciente de lo que está haciendo en todo momento y tomar la decisión. Y si la decisión es: oye, yo entiendo que están cogiendo mis datos y que estas fotografías las van a utilizar hacia afuera y que hay una empresa haciendo negocios, pero a mí me da valor esto, adelante, pero que sea consciente de lo que está haciendo. Y si no, pues que tenga cuidado y que no le dé los datos a esa compañía, que no acepte los términos y condiciones del contrato y que busque otro servicio que se adapte a sus necesidades. Bueno, Chema, estamos atravesando un momento tecnológico fascinante, los avances son muchos, son rápidos, y se está fraguando
no sé cómo llamarlo, una nueva Internet, una evolución de Internet, es decir, esta Internet de las cosas en la que los objetos estarán interconectados, es decir, desde los electrodomésticos de nuestra casa hasta el mobiliario urbano, ¿no? Esto es otra gran revolución que ya está en marcha. Sí, ya está, y más de lo que la gente piensa, y ya hemos visto casos muy peculiares, porque no está conectado prácticamente todo, ¿no? Desde los proyectores que se usan en las empresas, las televisiones, los micrófonos, los juguetes sexuales que están conectados y recogiendo datos y enviándolos a servidores, los juguetes de los niños que están cambiando su comportamiento en función de los datos que van cogiendo de los dueños de los juguetes, todo, ¿no? Y está metido se va a meter en el cuerpo, ¿no? Hablamos del coche conectado, hablamos de la casa conectada y hablamos del humano conectado. Dentro de muy poco, todos los humanos vamos a estar conectados a Internet, igual que ya hay, pues por ejemplo, hay marcapasos y que se conectan por Wi-Fi para ser gestionados, configurados, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento donde todo se está conectando, donde todo está teniendo vida dentro de la red, y tenemos que tomarnos muy en serio la seguridad de esto y los datos, por supuesto, que se están generando con ellos. Ya para concluir, aprovechando tu conocimiento, ¿podría producirse un hipotético escenario en el que todo dejase de funcionar? Bueno, yo creo que podría, como posibilidad existe. Internet tiene algunos cuellos de botella todavía, y lo vimos hace no demasiado. Tuvimos una botnet, que es una red de muchos dispositivos infectados, controlados por una única persona, que lo que hizo fue atacar a uno de los talones de Aquiles de Internet, uno de los cuellos de botellas, que es el sistema de resolución de nombres. Y eso provocó, recordaréis, que es porque se cayó Facebook, se cayó Twitter, se cayó WhatsApp, se cayeron muchos servicios de Internet, porque es el DNS. No todo está duplicado, no todo está en lo que decimos nosotros en failover, preparado para el fallo en Internet, y puede producirse. Los que trabajamos en seguridad sabemos que no hay 100% de seguridad para garantizar que no vayas a tener un problema el día de mañana. Lo que sí que diseñamos nuestros sistemas es para que prevenir el máximo que sea posible, para detectarlo lo antes posible cuando se produzca ese ataque, y para recuperarnos lo antes posible cuando tenga éxito, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y yo creo que Internet, aunque pudiera existir ese ataque, tiene una recuperación muy, muy buena, ¿no? La gente que trabajamos en tecnología amamos Internet, lo consideramos un regalo que nos han hecho a nuestra generación, y hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones, etcétera, que se preocupan de cuidar Internet. Muy bien, Chema. Bueno, a mí me gustaría darle las gracias a José María Hoyos Melendre, de la oficina de prensa de Telefónica, que es el que ha organizado la entrevista, y por supuesto a ti, a Chema Alonso, el ingeniero informático, el jefe de datos de Telefónica. Muchísimas gracias por tu visita a la Casa de la Radio. Gracias por... Un placer, que siempre me tratáis de maravilla, así que será un placer volver a estar otra vez. Hablando de la siguiente revolución. Yo recojo esas palabras, ¿eh? Sí, si lo prometes tienes que volver. Volvemos a hablar de inteligencia artificial y todo lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias, Chema. Un placer. Sostenible y renovable. Radio 5, Todo Noticias. La amenaza es real. Los ciberataques a redes de información, la industria química y nuclear, a embalses o centrales productoras de energía se han convertido en algo habitual. Para los expertos, el auge responde a varios motivos. Son relativamente fáciles de ejecutar, su coste es bajo, el impacto es altísimo y pueden realizarse desde cualquier punto del planeta. Por eso, en el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, un equipo compuesto por ingenieros, informáticos, químicos y hackers controlan y protegen todas aquellas infraestructuras que hacen que nuestra vida sea como es. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con José María Yusta Loyo, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y experto en infraestructuras críticas. Profesor, ¿qué se entiende
por una infraestructura crítica y básicamente qué sectores están catalogados así? Una infraestructura crítica es una infraestructura que se considera estratégica para el funcionamiento de los servicios esenciales de un país, ¿no? Ahí, dependiendo de los enfoques, del enfoque europeo, del enfoque norteamericano, pues unos cubren más o menos infraestructuras que otros, pero en general todos aquellas que tienen que ver con la seguridad económica, con la salud pública y con la seguridad nacional. Este tema es tan delicado que se tuvo que crear un organismo para esta tarea tan especial, el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. Así es, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Ministerio del Interior, tiene la función de coordinar tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas, que son operadores de las infraestructuras críticas más importantes. Y además tiene la obligación de supervisar que estas empresas, públicas o privadas, desarrollen planes de protección. Los planes de protección son una obligación legal que determinados gestores de infraestructuras tienen que tener preparados para responder ante contingencias en las infraestructuras, ¿no? El actual sistema de protección identifica más de 300 infraestructuras esenciales que están gestionadas por 93 empresas de nuestro país, los llamados operadores críticos. ¿Qué supone para una de estas empresas ser clasificada como infraestructura crítica? Bueno, supone en primer lugar el cumplimiento de una obligación legal y el normalizar o estandarizar sus procedimientos de protección, ¿no? Realmente todas las empresas que son propietarias de infraestructuras críticas o que gestionan infraestructuras críticas ya tienen planes preparados para responder ante las posibles contingencias que se puedan presentar, tanto de las infraestructuras de energía como de transportes. Pero de alguna forma la existencia del Centro Nacional y de la legislación lo que hace es dar un marco de cobertura a esas acciones. Se trabaja con hipótesis, pero el miedo es real. Sobre todo se teme al llamado cero eléctrico. Sería un apagón nacional en el que todo dejaría de funcionar. Por eso la red eléctrica es quizá la infraestructura crítica más vulnerable por ser básica para el funcionamiento de otros sectores y de otras empresas. Así es. Sin energía eléctrica prácticamente no podríamos concebir la vida. No hay más que pensar que sin energía eléctrica no tenemos iluminación, pero tampoco tenemos frigorífico. Por tanto, no tenemos formas de conservar los alimentos. Sin energía eléctrica tampoco funcionan las telecomunicaciones. Las antenas de comunicación funcionan con energía eléctrica. Sin energía eléctrica no podríamos recargar nuestros móviles, pero tampoco funcionarían los cajeros automáticos. Es decir, se produciría un colapso de la vida, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos, las principales amenazas que planean sobre el sector eléctrico? Las amenazas al sector de la energía son muy diversas. Tienen que ver no solamente con las infraestructuras, sino también con otros factores, muchas veces que son geoestratégicos, incluso económicos. Pero hay otros riesgos. No hay más que recordar, por ejemplo, cuando ha habido nevadas muy intensas. Recordamos hace pocos años en la zona de Cataluña. Seguramente tenemos imágenes grabadas en la retina de torres de alta tensión partidas, dobladas por la mitad, con las consecuencias de interrupciones del suministro de energía. O muchas veces el origen de los grandes apagones principalmente tiene un origen de fallos técnicos. Por ejemplo, en el año 2003, el famoso apagón de Nueva York se origina muchísimos kilómetros en el interior de Estados Unidos, en Ohio, en una línea eléctrica que se sobrecarga, que dispara y queda fuera de servicio, y a su vez colapsa otras dos líneas eléctricas y muy importantes, y mediante un fallo en cascada, que es muy habitual de estos sistemas, acaba por quedarse todo el estado de Nueva York, New Jersey, acaba por quedarse sin luz. En España, Red Eléctrica se encarga de transportar la electricidad en alta tensión por todo el territorio nacional. Al ser el operador único del sistema, con millones de kilómetros de cable, esta infraestructura es lógico que adopte medidas muy especiales de seguridad. Sí, la red eléctrica, vamos a decir, nacional, la que gestiona la red eléctrica de España, es en este caso la más crítica, porque desde esa es de donde luego se suministran las redes de distribución.
aunque todas las empresas tienen sus planes de protección y todas tienen centros de control, etcétera, pero es Red Eléctrica de España la que tiene más desarrollados los procedimientos tanto para analizar las posibles contingencias, es decir, tener preparados análisis de diferentes escenarios de qué podría suceder si fallaran algunos de los elementos que componen la red ante una contingencia que se planteara. Esos planes, hay planes que se llaman de salvaguarda, planes de emergencia y planes de reposición. Hay que pensar que cuando se va la luz de un país completo, y esto ha sucedido, sucedió por ejemplo en Italia en el otoño de 2003, recuperar el suministro de energía puede costar varios días, porque no consiste en encender otra vez el botón de las centrales eléctricas, sino que hay que ir conectando poco a poco las centrales eléctricas a la vez que se va conectando a los consumidores que van a consumir esa energía. Y ese es un proceso muy lento que puede costar horas o días, ¿no? Los ciberataques a infraestructuras críticas se han multiplicado por 20 en 4 años en nuestro país, por eso toda precaución es poca. De las amenazas que se han detectado, ¿nos podrías comentar algunas, si es que se puede hablar de esto? Sí que en este momento preocupa especialmente las amenazas cibernéticas. Y de hecho sí que hay registros de que en el último año ha habido varios ataques, digamos, de hackers informáticos a operadores importantes en España y especialmente también en el sector de la energía, ¿no? Pero también podríamos recordar, no hace mucho tiempo, cómo se saboteó parte de las comunicaciones del tren de alta velocidad, dejando interrumpido el suministro, el transporte del tren en la línea Madrid-Barcelona durante algunos días, ¿no? A pesar de todo y de que la amenaza va a seguir existiendo, hipotéticos ataques aparte, en la actualidad los apagones son poco frecuentes, no es difícil que ocurran. Normalmente no tenemos problemas de suministro. Efectivamente, pocas veces vemos apagones de luz en nuestra casa. Y de hecho las inversiones que se han hecho en los últimos 30 años, por ejemplo en el caso de España, hacen que tengamos una red mucho más robusta, mucho más resistente ante posibles amenazas o riesgos en estas infraestructuras o fallos técnicos que años atrás. Cada vez hay menos interrupciones del suministro y las empresas, tanto la empresa de transporte de alta tensión como las empresas distribuidoras, además son vigiladas para que cada vez mejoren su calidad de suministro. Incluso parte de la retribución que perciben estas empresas depende de que mejoren esa calidad del suministro, ¿no? Son tiempos convulsos y por eso están en la memoria de todos momentos difíciles de olvidar, ¿no? Por su impacto y su crudeza. No me gustaría que te fueras sin antes dejarnos, como experto, tu visión, tu mensaje de especialista en infraestructuras críticas. Bueno, tenemos que estar tranquilos porque los operadores de las infraestructuras críticas en España están muy bien preparados para hacer frente a posibles contingencias. Cada uno de los operadores dispone de centros de control donde se controla, donde se supervisa, donde se monitorizan todas estas infraestructuras, donde además estos centros de control generalmente están duplicados para que en el caso de que haya un problema en uno de ellos rápidamente se pueda actuar desde otro lugar físico con toda seguridad. Y lo que percibimos en el día a día es que no nos falla la luz, no nos falla el gas, no fallan las telecomunicaciones, lo cual significa que en general pues lo estamos haciendo bien. Siempre que se mantengan los niveles de inversión y los niveles adecuados de mantenimiento de estas infraestructuras, estoy seguro de que no vamos a sufrir grandes eventualidades, excepto que algún fenómeno natural se interponga en algún momento y alguna tormenta o alguna gran nevada, pues bueno, suponga la interrupción del suministro temporalmente en alguna de estas infraestructuras, ¿no? José María Justa Loyo, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y experto en infraestructuras críticas. Muchas gracias por tus palabras, gracias por dedicarnos unos minutos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5. Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que tenéis disponibles todos los podcasts del programa en rtv.es a la carta y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_rne.